Soy Wolf Palacios, sígueme en Facebook y en YouTube. Los grandes magnates de los alimentos han creado una sociedad que crea obesos y los culpa por ser obesos, mientras se llenan los bolsillos con toneladas de dólares. Los culpa de su obesidad y de sus enfermedades, los cataloga como enfermos, débiles de voluntad, pero son ellos, los gigantes industriales de los alimentos, quienes ponen al alcance de las personas alimentos con ingredientes adictivos, ricos en grasa y conservadores a precios muy económicos, con campañas publicitarias engañosas, haciéndolos pasar incluso por saludables. Te venden el veneno y te culpan por enfermar, porque eres huevón y no haces ejercicio. Toda la industria nacida del azúcar y de los alimentos chatarra quiere hacernos adictos a las calorías baratas y vacías que provocan enfermedades. Hoy en día hemos declarado la guerra contra la obesidad sin éxito. La epidemia de la obesidad es el problema de salud internacional más importante. La mitad del planeta va a ser obeso o tendrá sobrepeso en el 2030 y eso es un desastre, es una tragedia hecha por el hombre. La poderosa industria del azúcar quiere hacernos adictos a las calorías baratas y vacías que provocan enfermedades crónicas. En el 2040 habrá 12 millones de personas con diabetes y esto es dramático. La industria está creando una explosión de enfermedades crónicas que amenaza los sistemas de salud. El sistema alecciona y adoctrina a los jóvenes con obesidad a creer y pensar y justificar su obesidad. Soy de huesos anchos, es culpa mía porque no tengo voluntad, y terminan por verlo como algo normal. Ser gordo y vivir pensando que soy responsable directo de mi obesidad, y eso no es así. Normalmente se reprochan a causa de su peso, se sienten fracasados con disminución en la autoestima. Los obesos viven atrapados en una red de prejuicios y esto da lugar a reprender a los obesos por los alimentos que consumen y acusarlos de perezosos. El mensaje que se difunde por todas partes: nosotros mismos somos los culpables de nuestro peso. Las personas gordas simplemente son glotones, son incapaces de controlar su apetito. Las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad. De otro modo, no tendrían exceso de peso. Nos dicen continuamente ese mensaje en el que lo único que necesitamos para perder peso es sobreponer la voluntad ante todo, ir al gimnasio, seguir una dieta, y es así de simple para derrotar a la obesidad. Lo único que necesitamos es fuerza de voluntad. Nos dicen coman menos, hagan más ejercicio, hagamos ejercicio durante 30 minutos cada día. Es muy fácil ver a una persona delgada y decir que tiene mucha fuerza de voluntad, que tiene principios y es fuerte, y compararlo con alguien con un problema de peso y atribuirle solo rasgos negativos y decir que son tan débiles que no tienen fuerza de voluntad. La obesidad transforma el cuerpo y puede disminuir lentamente la calidad de vida. El problema de la obesidad no es a nivel individual, no es la fuerza de voluntad individual, y si seguimos creyendo eso, nunca cambiaremos esta epidemia de obesidad. La obesidad es un fracaso colectivo y no un fracaso individual. Es el resultado de un mercado que odia la grasa, pero crea gordos. En este momento, millones de personas, de adultos y niños, tienen sobrepeso u obesidad, y eso no sucede por arte de magia, lleva un proceso que implica mucho trabajo. Hoy en día las personas con obesidad y sobrepeso siguen aumentando día a día. En la guerra contra la obesidad se deben de transformar el sistema alimenticio y establecer estándares más saludables para las comidas en todos los sectores de la población, desde las escuelas primarias hasta los centros de trabajo o de servicios como oficinas u hospitales. Evitar comida grasosa, salada o azucarada. Sin embargo, las empresas de alimentos son capaces de quitar fuerza a muchos esfuerzos realizados para mejorar la alimentación de la población y de los comedores escolares, así como que los animales que tienen a su alcance en primaria y secundaria, universidades, incluso fuera de hospitales, oficinas,
Por todos lados se encuentra la comida chatarra. La mayor parte de los medios de comunicación populares y la prensa científica afirman siempre que comemos demasiado. Nos culpan de nuestros malos hábitos y se hacen ciegos completamente al papel que ocupa la comida rápida y de las bebidas azucaradas. La falta de ejercicio se convirtió en el centro del tema de la obesidad, pero esto se basa en una teoría creada para defender el interés privado de la industria alimenticia y la lana que se llevan. La industria se ha centrado en la cuestión de las calorías que se ingieren y las que se queman, y puedes comer y beber lo que quieras, solo debes salir a correr y quemar esas calorías. En realidad eso no es cierto, las cosas no son así. Se supone que para evitar subir de peso solo deberíamos quemar la misma cantidad de calorías que ingerimos. La teoría suena lógica, por desgracia no es verdad. El ejercicio físico de hecho tiene un papel secundario en el control del peso. Para eliminar una hamburguesa se deben de correr hasta 2 horas. Si lo analizas desde la perspectiva de las calorías, la acumulación de grasa es igual a calorías consumidas menos calorías quemadas, y eso siempre es cierto, porque si lo analizas desde la perspectiva de la física es completamente correcto, pero el problema es que eso es física y realmente no tiene nada que ver con la fisiología humana. Deberíamos dejar de centrarnos en las calorías. Si puedes comer menos y perder peso durante un tiempo, pero a largo plazo tu cuerpo se defenderá y el metabolismo es más fuerte que la fuerza de voluntad y tendrás un rebote de peso. Pero si la culpa no es de la falta de fuerza de voluntad, ¿cuál es la causa del gran aumento de la curva de la obesidad? A partir de los años 80 se presentó un tsunami en los casos de obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre 1970 y 2019? No creo que sea la biología básica de la persona, sino el modo en que comemos, tanto por los alimentos como por la frecuencia con la que nos alimentamos. Nuestros hábitos alimenticios han experimentado un cambio. Se presentó un aumento en las enfermedades cardiovasculares. Por años se buscó la conexión entre los cambios alimenticios, la disponibilidad de alimentos, y en un principio se encontró que las dietas con alto contenido en grasa, como derivados de la carne, son responsables de un aumento de enfermedades del corazón y de diabetes en personas más jóvenes, incluso niños, por lo que se recomienda reducir las grasas y consumir los productos a base de cereales promocionados como libres de colesterol. Con el tiempo reemplazaron a la carne como alimento básico. Eso significa comer más pan, arroz y papas porque son bajas en grasas, y comer menos lácteos, menos carne y menos lácteos bajos en grasas. Ese fue el concepto por muchos años y es el culpable más probable del aumento de miles de alimentos procesados catalogados como ricos en grasas y altamente peligrosos fueron reemplazados por cereales procesados y azúcares. Con esto la industria crea un sustituto barato de la grasa que hizo que la comida se convirtiera en sabrosa y adictiva. Los estantes de los supermercados se llenaron de azúcares empaquetados de forma atractiva y procesados como pan, cereales, alimentos precocinados. Ingerir azúcar en exceso causa muchas alteraciones, crea un desequilibrio hormonal, se incrementa la hormona principal involucrada en el metabolismo de energía, la insulina. La insulina que determina si las calorías que consumimos se queman o se almacenan como grasa. La glucosa, es decir, el azúcar, es el combustible de casi todas las células vivas. Cuando comemos, nuestro páncreas secreta la insulina y esta insulina es la que transporta el azúcar a las células. Cuando nuestras dietas incluyen muchos alimentos almidonados y dulces, como los alimentos procesados, los niveles de insulina están constantemente altos. Con demasiada insulina,
nuestras células adiposas, el tejido graso de nuestro cuerpo asimila demasiadas calorías y las retiene, por las que no hay suficientes calorías para el resto del cuerpo, no hay suficientes calorías para los músculos, para los órganos y el cerebro. Por eso tenemos hambre. Estos alimentos superprocesados, comidas rápidas, bebidas azucaradas, comida chatarra, se digieren muy rápido pero no provocan saciedad. Por lo tanto, son estos carbohidratos procesados los que engordan. A pesar del impacto negativo que estos alimentos ultraprocesados tienen en nuestro metabolismo, las ganancias corporativas fomentan la propagación de estos alimentos. Es rentable vender alimentos grasos, azucarados o salados y adictivos. Es mucho menos rentable vender comida sana, alta en fibra y mínimamente procesada. Esto es lo que impulsa la epidemia de obesidad. Se han creado imperios productores de alimentos chatarra. Actualmente, todas las marcas juntas ganan 500,000 millones de dólares por año y controlan nuestra alimentación, porque la comida representa un gran sector en nuestra sociedad. No solo son las empresas de alimentos como Nestlé o Danone o Coca-Cola, son los minoristas como Walmart, las agroempresas que son enormes y controlan las cadenas de suministro, y también son los vendedores. Es toda la publicidad que gana dinero vendiendo comida y bebida basura a la gente. Estamos hablando de un componente enorme de nuestra sociedad que se centra en venderle al mundo comidas y bebidas nada saludables. Las multinacionales de alimentos tienen un arma secreta: sus precios. Sus productos son hasta 60% más económicos que los alimentos frescos, y el consumidor de bajos ingresos son presas fáciles y las principales víctimas de este sistema. La industria alimentaria dice que es tu culpa, pero la realidad es que han cambiado todo el entorno alrededor de la comida. Han creado un entorno en el que por todos lados ves publicidad, en televisión, en el cine, vas a ver comida chatarra. La manipulación comienza con los niños, y estudios científicos demuestran que existe un vínculo directo entre la publicidad que ven y los alimentos que prefieren. La Organización Mundial de la Salud recomienda regular los comentarios de comida y televisión, pero la industria es ingeniosa, se infiltra en nuevas industrias como redes sociales, juegos en línea. Tienen hábiles estrategias de marketing ocultas en el hecho de que la comida basura causa una de las enfermedades más devastadoras, que es la diabetes, y hoy en día mata a una persona cada 6 segundos. Hoy en día es muy común que los jóvenes y los niños tengan diabetes tipo 2. Estamos luchando una guerra muy injusta. Mientras los gigantes de los alimentos y líderes políticos ganan toneladas de dólares con este sufrimiento y enfermedad. En la actualidad tenemos más muertos y más discapacitados por las golosinas que por la violencia en las calles. La obesidad es una epidemia, y es una epidemia que debería de preocupar mucho. En una lata de gaseosa hay 39 gramos de azúcar, que aproximadamente casi son 10 cucharadas de azúcar. Sabemos que el consumo de azúcar en estos productos excede la recomendación diaria, y con esto lo que estamos provocando es que nuestros hijos sean prediabéticos a los 9 y 10 años y a los 13 casi diabéticos, y estamos saboteando a una generación. Durante más de 20 años, la industria de las gaseosas ha negado cualquier relación entre sus productos y la diabetes. Para mantener el engaño, emplea todo tipo de métodos, desvirtúa los resultados para crear desconfianza a los estudios que no aprueban su consumo, financia investigaciones favorables y tiene tratos con líderes políticos para asegurar estos resultados. Se debe separar la verdad de la mentira, y cuando se realiza un análisis de estos estudios descubrimos que todos los estudios que afirmaban que no existía relación entre el consumo de bebidas azucaradas,
la obesidad y la diabetes habían sido financiados de algún modo por la industria, mientras que todos los estudios que revelaban una relación entre el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas y la obesidad y la diabetes tenían financiamiento independiente. Cada día hay más pruebas de que la industria ha ejercido una influencia sobre las recomendaciones de los sistemas de salud de los países, para crear controversias sobre si sus productos causan enfermedades o no, y se exigen leyes cada vez más duras para proteger a los consumidores. Se exigen las etiquetas de advertencia y otras formas de regulación. Cuando la gente se da cuenta de cuánta azúcar contiene una lata de gaseosa, se detienen a pensar si deben consumirla o no. Cuando se impusieron impuestos a los alimentos azucarados, la industria de los alimentos creó campañas de decir: por favor, no nos digan qué debemos comer o beber. No queremos que el Estado decida por nosotros, queremos tomar nuestras propias decisiones. Gastaron millones de dólares en campañas con el lema: yo puedo decidir qué comprar sin ayuda del gobierno. El gobierno se está involucrando demasiado a nuestras vidas privadas. Se creó una batalla entre la libertad corporativa con sus jugosas ganancias y la protección al consumidor. La libertad parecía ser una vez más propiedad privada de los más poderosos, en donde los consumidores tienen en común un aumento en enfermedades evitables sin importarle a la industria alimenticia, quien ha endulzado la dieta mundial para hacer crecer el mercado. En los países de ingresos bajos y medios, México fue el primer país en ser colonizado por estos conquistadores de la agroindustria, en donde el 73% de la población es obesa o tiene sobrepeso, el 10% tiene diabetes, que se ha convertido en la principal causa de muerte. Los imperialistas del azúcar atacaron uno de los grandes tesoros de México, que es su cocina valorada por la UNESCO como parte del patrimonio mundial. El consumo de frutas y verduras cayó hasta en un 30%. El concierto de frijol cayó en 20 años en un 50%. En 14 años el consumo de bebidas azucaradas creció un 40%. En México hay 1,5 millones de puntos de venta de bebidas azucaradas, de comida chatarra. Es una situación que es criminal para la salud de la población mexicana. Tiene uno de los récords más altos de consumo de litros de gaseosa al año en promedio. Un récord mundial en un país en el que el acceso a la salud es gratuito para toda la población. Por un lado tenemos una política de prevención de la obesidad, y por otro lado se privilegia y se arropa a la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Está demostrado en el mundo que con la aplicación de impuestos a alimentos azucarados se produce una reducción en el consumo de bebidas azucaradas. En México, México pasó de ser el número 1 al 4.º lugar en el consumo de refrescos, lo que motivó políticas de salud que exigieron un sistema de etiquetado más importante, y se buscó elevar el impuesto de un 10 a un 20%. Los impuestos y el etiquetado son dos poderosas armas para combatir la guerra contra la obesidad. Vivimos en tiempos paradójicos. La mercancía puede cruzar fronteras fácilmente, poniendo en peligro a los productores locales, y la comida chatarra conquista el mundo mientras se levantan barreras para evitar que las personas pasen libremente entre países. La publicidad es cada vez más engañosa y viola los derechos humanos de los niños y de las personas. Si tiene mucho azúcar, si tiene mucha sal, si tiene mucha grasa, si tiene muchas calorías, eso no es saludable, no puede tener publicidad en la televisión, porque es inaceptable que la basura tenga publicidad. La televisión, en internet o en los videojuegos no debe haber stickers, no debe haber un gancho publicitario para cazar niños y adultos, y como consecuencia de las presiones a los industriales, muchos de sus productos se han reformulado. En el pasado la industria nos había dicho que era técnicamente imposible, ahora han bajado el sodio, han bajado el azúcar, y la industria misma dice
que 20% de sus productos han sido reformulados. El sistema de etiquetado claro y obligatorio es un poderoso aliado en la lucha contra la obesidad. En este enfrentamiento entre la libertad corporativa y la protección al consumidor, la libertad parece ser una vez más propiedad privada de los más poderosos. Toda la masiva industria del azúcar quiere hacernos adictos a las calorías baratas y vacías que provocan enfermedades crónicas. Soy Wolf Palacios. Sígueme en Facebook y en YouTube.